Un cordial saludo para todos los niños y jóvenes y padres de familia inscritos en la Escuela de Formación de Ciclomontañismo del Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá. Eh, para el día de hoy traigo una clase de fundamentación teórica en donde les voy a explicar de manera muy didáctica y muy pedagógica los diferentes tipos de bicicletas que existen en cuanto a las diferentes modalidades del ciclismo. Entonces vamos a iniciar primeramente eh, pues que cada modalidad de ciclismo tiene un diferente tipo de bicicleta y todo esto varía según eh, la fundamentación técnica que tenga el deporte, y de ahí se varían pues algunas disposiciones geométricas de los marcos y de los cuadros y de la misma bicicleta en torno pues a la modalidad de ciclismo que se practique. Vamos a iniciar con la bicicleta de ruta. La bicicleta de ruta pues tiene un ring tamaño número 700, viene con dos platos adelante y actualmente se utiliza con piñonería de 12 piñones en la parte trasera. La piñonería varía entre el piñón 11 y puedes ir hasta el piñón 28 o piñón 32. Igualmente los platos pueden ser el plato más grande de 54 dientes o más, y la coronilla intermedia de 39, 34 o 36. Esta es la bicicleta de ruta. La reglamentación de la Unión Ciclística, el peso mínimo que se puede tener es de 6.8 kilogramos. Seguimos con la bicicleta de contrarreloj. Igualmente tiene unas dimensiones de rueda de 700, igual que la bicicleta de ruta, pero en su diseño es un poco más aerodinámico, teniendo en cuenta que se utiliza para pruebas de cronómetro, de contrarreloj, distancias punto a punto, en donde lo que se exige al corredor es desarrollar velocidades muy altas. Se utiliza para contrarreloj individual o contrarreloj por equipos. Entonces solamente las vamos a ver en las pruebas de contrarreloj individual o las pruebas de contrarreloj por equipos en campeonatos mundiales, en campeonatos nacionales, en pruebas de 4 o 3 semanas, como el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia. Se utiliza una rueda atrás, la rueda es ventricular, y una rueda de aspas adelante, lo que genera pues menor resistencia al viento y que se genere eh, mucha más velocidad. Para este tipo de bicicletas se hacen una gran cantidad de estudios biomecánicos en cuanto a los ajustes posturales que se le debe dar al ciclista para generar la mínima resistencia al viento y la mayor aerodinámica posible. Seguimos con la bicicleta de ciclocross. Entonces para ciclocross es otro, ya como les había comentado en exposiciones anteriores, es pues otra modalidad de ciclismo, la cual se utiliza para circuitos en terrenos fangosos y rocosos. Mm, Algo parecido al ciclomontañismo, pero tiene sus variaciones porque es un poco más rápido y no tiene tanta dificultad técnica. Eh, Ejemplo, las pistas de cross country, que son ya con pendientes hasta de 40 grados, 45 grados y muy rocosas, con bastantes obstáculos. El ciclocross es para más terrenos fangosos. La dimensión de la rueda es muy parecida a la bicicleta de ruta, es de RIN 700 también, pero la particularidad de la llanta de la coraza es que es un poco más ancha el diámetro y tiene algunos tacos. Se utiliza también con frenos de disco, y algunas vienen con doble plato y otras vienen solamente con monoplato. Igualmente la piñonería siempre va a ser un poco más grande y va a variar en cuanto a la bicicleta de ruta, y igualmente los centros en donde se ubica el plato vienen un poco más elevados para que no se vaya a,
a generar ningunos tropiezos en el momento en que se desarrollen los circuitos de cross country, de ciclocross. Seguimos con la bicicleta de pista. También sus dimensiones de ruedas son de 700. También se utiliza rueda de aspas y una rueda de tapa en la parte trasera para generar pues mucha más velocidad y mucha más tracción y resistencia al viento igualmente. Estas bicicletas particularmente vienen sin frenos y sin cambio, solamente se utiliza plato piñón y son de tipo fijo, o sea, no se puede dejar de pedalear nunca en ningún momento porque la rueda no tiene la función que tienen las otras bicicletas, que uno deja de pedalear y simplemente sigue girando el piñón en sentido inverso, ¿no? En estas bicicletas de velódromo y de pista siempre se debe de pedalear, y para el frenado o la disminución de velocidad es a contrapedal. Entonces son bicicletas especiales para pruebas de velocidad en pista. Bueno, seguimos con la modalidad que nos compete a nosotros, que es el MTB o el ciclomontañismo. Existen dos tipos de bicicletas, pues se usan según sea la modalidad. Para pruebas de cross country pues se utiliza un poco más la bicicleta de doble suspensión. Viene con suspensión atrás y suspensión delantera. Y existe otra bicicleta que es la bicicleta que solamente trae la suspensión delantera y es rígida atrás. Se utilizan en RIN 29 y en 27.5. Anteriormente se utilizaba en RIN 26, pero ya con el pasar del tiempo y con los avances en la tecnología y los estudios biomecánicos que se han desarrollado, se han generado muchas mejoras en cuanto a la geometría y a la biomecánica de la bicicleta. Esto para el caso del MTB. Bueno, seguimos con la bicicleta de downhill. La bicicleta de downhill es una bicicleta que se utiliza con medidas de llanta de 26 pulgadas y se utiliza con unos frenos mucho más seguros. Viene con discos 230, a diferencia de las de ruta que se utiliza de disco entre 160 y 180 milímetros de radio del disco. Estas bicicletas de downhill pues obviamente tienen una suspensión delantera que tiene un recorrido bastante alto, y suspensión trasera también con un recorrido bastante largo. Entonces en estas bicicletas no importa tanto el peso, sino más bien lo que importa pues es la estructura del cuadro en cuanto a su rigidez y de todos sus componentes. Por obvias razones siempre está diseñada para terrenos de descenso de más de entre 40 y 45 grados de inclinación, y en donde se alcanzan velocidades muy altas. Entonces son bicicletas especialmente diseñadas para este tipo de terrenos y para este tipo de modalidad deportiva como es el downhill, que es descenso en colina, es lo que significa downhill. Por último tenemos la bicicleta de bicicross o BMX. Pues se utiliza para las pruebas de bicicross. Ahí tenemos un referente que es Mariana Pajón. Se utiliza en pistas de bicicross, valga la redundancia, las cuales tienen peraltes y saltos. Es un deporte acrobático, entonces la bicicleta pues se tiene que prestar para este tipo de gestualidad técnica. Las dimensiones de las ruedas varían según sea la modalidad, porque existe una modalidad que es crucero, entonces se utiliza dimensiones de 24 pulgadas, pero no es muy común. Y la dimensión más común de RIN es de 20 pulgadas. Bueno, con esta pues terminaríamos con las modalidades de los tipos de bicicletas que se utilizan con respecto a las modalidades. Espero que la exposición haya sido de su agrado y que hayan pues aprendido un poquito más sobre los fundamentos y
y la estructura teórica del ciclismo y respecto pues a los tipos de bicicletas que se utilizan para cada prueba. Muchas gracias.